Clase anterior, como ya se manifestó, estuvimos observando la plurinacionalidad y su aporte a la cultura nacional. Directamente no hemos entrado en el aporte a la cultura nacional, pero implícitamente ya se entiende que para poder comprender nuestro contexto global del Ecuador, hay que entender a las nacionalidades en sus elementos particulares y sobre todo hay que comprender que el Ecuador es un país dentro de esta consideración. Vamos nuevamente a redefinir estos conceptos. Así que vamos desde aquí. Plurinacionalidad o plurinacionalidad. Y el otro concepto fundamental en el que se instaura la Constitución, o mejor dicho, el Estado ecuatoriano en su Constitución, interculturalidad. Intercultural. Interculturalidad. Vamos a ver. Definamos. ¿Quién tiene la idea? ¿Quién logró definir de cierta forma plurinacionalidad? Vamos primero con este. ¿Ideas? Vamos, colabórenme, jóvenes, para ir rápido y acabar rápido. Si no, nos demoramos más entre lo que ustedes están planteándose. Vamos. Plurinacionalidad. Todos ávidos de opinar como todos los días que nos encontramos. Vamos a ver, plurinacionalidad. ¿Qué significaba? ¿Podemos darle una definición? O aunque sea, vamos con las ideas que ustedes anotaron. Y vamos sacando de eso una definición. Varias nacionalidades. Varias nacionalidades, ¿ya? El Ecuador consta de varias nacionalidades. ¿Qué más? Vamos, digan sin miedo lo que ustedes anotaron, lo que tengan en su cuaderno, para poder hacer una definición completa. Prendan su audio y digan. Vamos. Cada una con su propia cosmovisión. Ya, cada una de esas varias nacionalidades con su propia cosmovisión. ¿Alguien más? Tenemos cosmovisión, varias nacionalidades. Diversidad de culturas. Perdón, Stephanie, no le oí, hay un eco ahí. Chan, chan, chan. Se me va ahí un eco. Pero bueno, vamos viendo. Las tradiciones. Tradiciones. Todas estas varias naciones tienen una propia cosmovisión, que significa que tienen varias tradiciones, varios lenguajes, varias formas de entender el mundo. Bueno, vamos a definirlo ya puntualmente para que quede totalmente claro, ¿ya? Es un principio político, obviamente tiene que ver con el ámbito de la relación de la sociedad. Ya, por aquí me ponen un grupo humano, sí tiene que ver con los grupos humanos. Es un principio político que garantiza que todos los derechos humanos a las personas de las nacionalidades que existen en el país. Es un principio político que garantiza todos los derechos a las personas de las nacionalidades. De un país. Ya, de una forma más concisa es. Sí, las características propias, vestimenta, propias tradiciones, es exactamente esto. Cuando yo hablo de garantizar
derechos, derecho básico, educación, identidad, que se reconozca nuestra identidad, derecho a la vida en general. Entonces, esta definición, ya más textual, sintetiza lo que hemos dicho. Es un principio político. Obviamente es político porque tiene que ver con un grupo humano que se instaura dentro de un Estado, pero que tiene una cosmovisión propia, una nacionalidad. Esta cosmovisión propia, este sentido propio, debe estar garantizando sus propios derechos en el país, prácticamente de forma mucho más sencilla. El Ecuador reconoce que existen nacionalidades, es decir, grupo de personas que tienen una forma de entender el mundo particular y les reconoce todos sus derechos. Uno de sus derechos, perdón, la vestimenta, que puedan utilizar su propia vestimenta sin que nadie les obligue, por eso hablábamos de descolonización, que utilicen su lenguaje, que por ejemplo, ¿qué pasaba si nosotros vemos la educación en sí misma? Usted tiene que tener, sea de la nacionalidad que sea, una vestimenta de la educación propia, además el cabello, todo eso es identidad. Entonces, desde la Constitución de 2008 se reconocen todos los derechos a las personas de las nacionalidades. Y uno de esos derechos también es la conformación propia de su identidad en cuanto a la vestimenta, en cuanto al mismo cabello. Ahora, si nosotros observamos en la actualidad, es una prohibición este sentido de irse en contra de los derechos propios. ¿Sí? Anotarán, por si acaso, para que sea más sintético. Principio político que garantiza todos los derechos a las personas de las nacionalidades de un país. Ustedes saben que los conceptos, por lo general, yo intento obtenerlos a partir de lo que ustedes van aquí opinando. Pero como a veces puede ser que hay diferentes ideas, diferentes opiniones, tengo que recurrir a definir claramente. ¿Sí? Pero de todos modos ustedes han dicho mucho de esto. Ya. Interculturalidad. Opiniones. Ideas. ¿Qué era? Ese sí tengo, Licen, ese sí tengo. Vamos, Stalin. Es una interacción entre dos o más culturas en igualdad de condiciones, cuyo objetivo es lograr y mantener una convivencia armónica. Ya, perfecto. Sintético, ahí. La relación entre dos o más naciones, grupos de personas, nacionalidades, mejor dicho, más que naciones, aquí diferenciando nacionalidad de nación, dos nacionalidades que tienen el objetivo principal de alcanzar una convivencia armónica, que interactúan. Voy a poner otra definición que está muy ligada a lo que dice Stalin. Muy bien, eso es lo que nosotros planteamos la clase anterior y es prácticamente lo que la interculturalidad debe directamente tener relación. Voy a poner otra definición. Es la relación, unión, conjunción, que se establece, una relación que se establece entre las diferentes personas. Esta definición está abarcando un poco más el grupo de personas y grupos culturales en igualdad de condiciones. Lo que decía Stalin, para alcanzar una vida armónica. ¿Sí? Eso es igualdad de condiciones para alcanzar una realidad que sea equitativa. En igualdad de condiciones. Algo que les voy a pedir directamente. Si alguna cosa, algún concepto,
o no copié, o no alcancé a tener en cuenta, o en el mismo organizador, por ejemplo, a veces las ideas se entremezclan. ¿Por qué razón? Porque si se han dado cuenta, yo pongo solo ideas, no es que no escribo todo como hice en este momento, porque por un lado se pierde mucho tiempo y la idea es avanzar, y otra que, por ejemplo, cuando ustedes vayan a la universidad, el profesor no les va a estar dictando, primero. Segundo, el profesor no va a anotar todo el concepto, les va a dar pautas, porque los conceptos pueden ser millón y pueden encontrar donde quieran. Es una parte de aprender también a guiar el conocimiento, que yo en realidad anoto lo que necesito. Y cuando me preguntan, doy un criterio, así tal cual como en esta definición Stalin planteó. No era solo la idea o no es solo la idea, y como yo siempre les he dicho, no es la idea que nos aprendamos de memoria, porque todo está y la mayoría pueden encontrar ustedes en el Internet, sino que sepamos interpretar y que, por ejemplo, podamos de esta misma definición dar nuestra propia definición, ¿sí? Esta vez estoy anotando los conceptos por si acaso, y sobre todo porque si ustedes me piden, listen, vean, no entendí, no copié, la verdad es que en el organizador vuelvo a estudiar y no tiene sentido. Entonces, me piden y completamos las ideas. Pero no se olviden, los organizadores que yo pongo en el pizarrón principalmente, por eso utilizo el pizarrón, porque voy desglosando a la vez que voy haciendo la materia, son simplemente guías. Si usted algo del organizador necesita y dice esta palabra no entiendo, complétela. No se quede con la idea, no se quede con esa idea vacía. No es simplemente para que tengan el portafolio y luego me presente y yo le pregunto qué significa el organizador. No se licen, eso puso usted en la pizarra, pues si usted no sabe, ¿cómo voy a saber yo? No es ese el objetivo, ¿sí? Es que ustedes aprendan por medio de los organizadores a organizar sus ideas. ¿Hecho? Entonces no hay problema. Pero por favor, pídanme, no esperen a que yo les diga, a ver, que vimos la clase anterior, defina los conceptos, ya. Entonces ahí, hecho, por favor, les pido de favor para regresar todo lo que haya que regresar. No se olviden, tengan en cuenta, estas son las definiciones que hemos trabajado, las más importantes. Revisamos la clase anterior también que teníamos dentro de esta consideración del 2016. Me refiero al análisis que se hizo, 18 pueblos y 14 nacionalidades dentro de nuestro país. Y vamos a concluir esta perspectiva. No quiero avanzar más, simplemente vamos a ir cerrando esta visión. La siguiente clase les voy a pedir directamente que veamos. ¿Qué será? Unas 5 nacionalidades, a qué región pertenecen, qué provincia habitan, qué idioma tienen. No es un deber para hoy, no es un deber para la siguiente semana, les voy a mandar la siguiente semana, simplemente les estoy adelantando. Si usted ya quiere buscar, bueno, pero no ese es el objetivo. No es el objetivo, bueno, ustedes ya saben, no. Simplemente les comento porque es importante tener por lo menos una noción de algunas nacionalidades. ¿Cuáles son las más comunes, conocidas? Los Shuar, los Quichua, también la nacionalidad Sáchila, son las que más estamos escuchando todo el tiempo. Entonces sí es importante saber a qué provincia pertenecen, por lo menos, a qué región. Entonces estaremos hablando de esto. Para cerrar esta perspectiva, ya deben ustedes haber copiado, por eso me he extendido en esta explicación. Vamos con otro tema, no directamente otro tema dentro del organizador, sino otra temática que cierre la plurinacionalidad y sus aportes a la cultura nacional. En el Ecuador, el levantamiento indígena permitió descubrir a los indígenas como actores fundamentales. Por lo tanto, si hablamos directamente de nuestro país, el hecho histórico fundamental que da paso al criterio de entender que somos plurinacionales ha sido el levantamiento indígena. ¿Año del levantamiento indígena? ¿Qué año se dio?
indígena en el Ecuador? 1986. 1986. ¿De dónde sacó ese dato? No hay problema. O sea, si usted me dice yo saqué de aquí, listo. Yo le pongo aquí 1986. Pero me queda la duda de dónde sacó ese dato. De un apunte que tenía que dice: el levantamiento indígena en el Ecuador inicia a partir de la creación de la CONAIE. Esta se creó en bueno, pues supongo que la CONAIE. Ya, muy bien, la CONAIE. Bueno, no hay problema porque me queda la duda. ¿En 1990? Gracias, 1990. Ahora, gracias Shirley. ¿Por qué razón le digo esto? Porque hay un movimiento detrás del levantamiento indígena. Y es muy importante entender porque, acuérdense, dice, sus aportes a la cultura nacional. Primero en cuestiones políticas. ¿Qué pedían en el levantamiento indígena? Ya no era solo la tierra, como en la época de Dolores Cacuango, ya no era solo que no haya vejación a los derechos, es decir, que no haya maltrato a los indígenas como en la época colonial, sino que el levantamiento indígena quiere plasmar algo mucho más importante. Y de ahí la importancia de la CONAIE. Porque la CONAIE como movimiento trata de mostrar que los indígenas, las nacionalidades y pueblos indígenas deben participar dentro del proceso principalmente político en nuestro país, que debe reconocérseles como parte del territorio, no solo, digámoslo así, no solo es que están ahí, y que bueno, no nos metemos con ellos y ellos no se meten con nosotros, sino que son parte de nosotros, son parte de nuestro bagaje cultural, histórico, entonces deben ser parte del proceso de la construcción social. De ahí que la fuerza, si ustedes se dan cuenta en este proceso de lo que está sucediendo con Yacu Pérez, por ejemplo, hay una fuerza que ha venido desenlazándose desde los años 90, que muestra que un grupo social debe también ser parte de la conformación de la toma de decisiones. ¿Sí? Estemos de acuerdo o no, ese no es el punto, pero el punto real es este. ¿Sí? 1990 permite descubrir a los indígenas como actores fundamentales. Y un concepto propio de la filosofía de la liberación, la filosofía latinoamericana, el concepto de el otro. Reconocer en el otro la existencia de las diferencias. Este punto es importante, sobre todo porque va entrelazando los elementos de la filosofía latinoamericana que un poco hemos estado nosotros analizando. Este concepto del otro. ¿Y por qué tan paradójicamente ponen el otro? Primera razón, la perspectiva europea siempre ha sido desde el yo. Desde yo pienso, yo analizo el individualismo propio de Europa. En cambio, América Latina dice, a ver, vamos a reconocer la diversidad. No vamos a reconocer que yo soy diferente, pero a mí no me interesa, sino que voy a reconocerme a mí desde el otro. Entonces reconozco principalmente la diversidad, la diferencia, que todos somos y tenemos un criterio diferente. No solo porque seamos indígenas o no seamos indígenas, seamos afro o no seamos afro, sino porque todos tenemos un criterio de entender diferente la realidad dentro de esta perspectiva. No se olviden entonces de esta visión. Bien. Continuando con esta perspectiva, y vamos a puntualizar esto. ¿Cuándo realmente se plasma? 1990 simplemente es el levantamiento indígena. Pero debe pasar hasta 2008 para que realmente podamos hablar de un Estado
plurinacional e intercultural. Dense cuenta, es una lucha constante, es una lucha de muchos años. ¿Dónde está el problema que yo identifico dentro de todos los procesos de lucha social? Que se ha querido decir, bueno, nosotros somos tal cosa diferente de los demás y vamos a luchar por nosotros. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con la clase media? ¿Qué pasa con los mestizos? Que muchas veces se ha identificado, ¿y qué quiero decir con esto? Solo una parte de lo ecuatoriano como lo indígena. Es verdad que es parte de todos nosotros, pero también hay que rescatar los otros movimientos, ¿sí? Cada uno de sus puntos de vista, cualquiera que sea este, que tenga un argumento detrás, debe ser rescatado. Así que hay que luchar por eso. Solo en 2008 se ha llegado a reconocer la existencia de la diversidad cultural. Que desvirtuará a la cultura occidental como la única válida. Ya no es solo la perspectiva de los conquistadores, ya no es solo la perspectiva de los europeos, ya no es solo la filosofía de los europeos, ya no es solo la consideración cultural europea. ¿Por qué razón digo esto? Porque antes de los levantamientos indígenas no existía educación bilingüe, no se rescataba la cultura. En el Ecuador ni siquiera se reconocía a la música propia y autóctona de los pueblos como ecuatoriana. Tampoco se reconocía que el lenguaje fuera del castellano sea oficial. Entonces es importante enmarcar este proceso histórico desde 1990 hasta 2008. Al ser el Ecuador un territorio de paz, aparentemente, la interculturalidad convoca a la convivencia armónica, aparentemente. Ya vemos los procesos que se están dando y son trágicos. Yo creo que hay que ser conscientes. No hemos alcanzado la armonía cultural. Todavía hay muchos grupos sociales, subculturas y demás que son oprimidos por los criterios de un grupo de personas. Este es el punto central en el que se basa toda la perspectiva que hemos visto y que nos permite hablar de aportes a la cultura nacional. El respeto a lo diverso. No solo indígena, no solo autóctono, no solo afro, a todo lo diverso. Esta es una lucha que debemos nosotros guiar si hablamos de educación para la ciudadanía. La ciudadanía ecuatoriana constituye el vínculo fundamental que une a los habitantes del Ecuador y que garantiza la igualdad de derechos y oportunidades para todos, pero únicamente cuando nosotros respetamos el criterio de los demás, la forma de vestir de los demás, la forma de entender el mundo de los demás. Y como les digo, no solo indígena. Este es un criterio amplio. Así que, si algo yo espero que se les quede en esta clase como perspectiva, no es solo el súbame a Educay o súbame al portafolio de los organizadores. Es este el principio, que ustedes deben tener de aquí para adelante, toda su vida. Debieron tener y si no, deben tener de aquí para adelante. Vayan a donde vayan, trabajen en lo que trabajen, hagan lo que hagan en su vida, siempre tener el respeto a los demás puntos de vista. Los ecuatorianos somos muy críticos, criticones, diría yo. Nos encanta decir esto no me gusta, esto qué feo, no estoy conforme. Está bien, es parte de nosotros y debemos fortalecer con argumentos, pero siempre respetando los demás criterios, nunca asumiendo que nuestra verdad es la única y absoluta. Bien, jóvenes, me quedo con esta perspectiva, con eso terminamos.